Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Qué gusto poder llegar hasta ustedes una vez más. Esta semana pasada casi, creo que solo hice un programa y esta semana, ahorita en jueves, es la primera vez que vengo al aire. He estado bien ocupado. Estoy muy emocionado porque como iglesia habíamos tomado un acercamiento muy cuidadoso con el COVID y estamos a punto de regresar. Gracias a Dios ya mucha gente se ha vacunado, ya mucha gente está protegida y eso va a ayudar muchísimo a que podamos regresar. Esta semana, este domingo, tenemos un servicio en el sur de donde nos reunimos. Vamos a hacer una prueba para las personas que viven por esta área. Y también esta semana fuimos a ver un lugar grande, un lugar donde caben mucho más personas, caben el doble de personas que donde estamos. Así que estoy muy emocionado. Iglesia, estemos orando para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios nos ama, Dios quiere nuestro bienestar y Dios sabe que ese bienestar se encuentra cuando tú y yo estamos sometidos dentro de su perfecta voluntad. Yo les animo a que se reconecten con el Señor. Yo sé que aquí en el noroeste donde vivimos, donde está la Iglesia Vida localizada, se llama Seattle, Washington. Es un área muy bonita donde hay muchas montañas y hay muchos lagos, cascadas. Y cuando vienen los tiempos bonitos, los días de sol, que estamos a punto de entrar esos días, mucha gente se va a pasear y qué bueno que paseen con la familia siempre y cuando no movamos a Dios del lugar donde Él debe estar, porque de verdad que Dios es importante y la rutina, los buenos hábitos cristianos de congregarnos son muy, muy importantes. Así que ya en junio vamos a comenzar servicios cada semana. Les animo a que estén conectados y que estemos orando por lo que Dios tiene para nosotros. Yo tengo el anhelo y es mi oración de que Dios nos abra la puerta en este lugar que estamos viendo, que va a estar mucho más bonito y vamos a caber más personas, sobre todo lo más importante en este periodo de coronavirus. Por favor, sigámonos cuidando mucho. Esta semana la Agencia de Salud de los Estados Unidos había dicho que aquellos que están vacunados pueden ya reunirse sin mascarilla, porque obviamente ya están vacunados contra el virus, pero algunos lo han tomado de la forma equivocada y ni siquiera están vacunados y piensan que no hay que cuidarse. Lo cierto es que hay que cuidarse, que lo de las mascarillas no es un asunto de si tienes fe o no tienes fe, es un asunto de sentido común, de cuidado de la salud, que Dios nos ha dado sabiduría para entender cómo se expanden los virus y tenemos que cuidarnos y por amor tenemos que cuidar a otras personas. Estaba escuchando de un hermano en Cristo que es pastor de misiones de una iglesia aquí cerca y me dio mucha, mucha tristeza. Me impactó mi corazón cuando me enteré que él había estado en el hospital con múltiples órganos que estaban fallando y eso pues es súper delicado, me parece que es un hijo pequeño, hijos pequeños y inmediatamente oré por él, gracias a Dios, creo que le hicieron una diálisis y lo dieron de alta, pero he escuchado otro hermano en Cristo de Houston, que una compañera que cantaba con él vi que tristemente falleció bastante joven. Entonces hay gente que dice, bueno, pero este virus de coronavirus solo mata al 1%, 2% de la gente que le da. Realmente eso suena insensitivo porque para la gente que pierda a su familiar significa todo, es una tragedia terrible. Y muchos dicen, bueno, Dios sabe el día de nuestra muerte. Claro que Dios sabe el día de la muerte, pero nunca dice la escritura de que Dios ha programado mecánicamente el día de nuestra muerte. También Dios nos da oportunidad a nosotros de cuidar nuestra vida y lo más importante es que nuestra vida esté en el hueco de su mano, que estemos viviendo dentro de su voluntad. Así que les animo a que se sigan cuidando, hermanos. Y sigo con estos temas. Estoy recibiendo algunos correos de personas que están en diferentes, bueno, que han enfrentado diferentes falsas doctrinas y sectas, sobre todo este movimiento que está causando tanta confusión, tan terrible de raíces hebreas. Fíjese que me tocó ver esta semana pasada una persona de este movimiento de raíces hebreas que totalmente le dieron la espalda al Señor Jesucristo. O sea, inclusive estaban diciendo que el nacimiento de Jesús virginal no fue un nacimiento virginal, sino que fue que María le puso los cuernos a José. Imagínense el tipo de blasfemia al que llega este movimiento. Claro que no todos los que están en este movimiento creen en esto, pero es increíble. Se fue desatando poco a poco. Todo empezó con el movimiento de alcanzar judíos para Cristo en la década de los 60 y poco a poco, bueno, judíos que venían a Jesús como el Mesías continuaban siendo judíos celebrando las fiestas de Israel, pero creyendo ahora en Jesús como el Mesías y daban conferencias en algunas iglesias sobre el Pesaj o la Pascua y poco a poco fue siendo abrazado esto y creen haber descubierto
en el Antiguo Testamento, en las profetas, de que Dios iba a traer a Israel de todas las naciones. Pero esas profecías fueron dichas dentro de un contexto y ciertamente el Nuevo Testamento nos habla de que nosotros, los que somos las naciones de la tierra, Dios quiere que sean salvas en Jesús. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay tanta falsa doctrina en nuestros tiempos, tanta inmoralidad afuera, y tenemos que mantenernos firmes, no perder nuestra confianza. Dice el libro de Hebreos que tiene grande recompensa nuestra confianza, nuestra fe en Dios, y que nos es necesaria la paciencia para que alcancemos la promesa. Así que sigamos adelante. Y bueno, el libro de Filipenses es un libro que poco a poco lo he estado comentando cuando tengo una oportunidad. Yo tomo este tiempo en el libro de Filipenses como un tiempo más relajado, más que para hablar de un tema. Tomo este tiempo para pasar tiempo con ustedes y compartir o comentar de un versículo o dos versículos conforme vayamos avanzando. Y probablemente el día de mañana estoy pensando responder dos preguntas. Una pregunta es cómo se debe vestir una mujer cristiana, porque en esto ha habido mucha controversia. Hay iglesias que la mujer no se puede poner un pantalón y que lo ven como algo que estamos yendo contrario a la escritura. Vamos a ver una pregunta muy interesante. Otra pregunta que me hicieron es ¿por qué los cristianos no debemos participar en juegos del azar, rifas o lotería? Bueno, vamos a responder esa pregunta a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de ese tema? Así que son temas interesantes que van a responder preguntas que nosotros tenemos. Y sigo en el tema de los judaizantes avanzando. Me falta, creo que Romanos capítulo 4, ver porque este movimiento utiliza los pasajes que hablan de que Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Y lo que está diciendo ese pasaje es que guardemos las cosas que Él nos manda. Claro está que ahora que estamos en Jesucristo, las cosas que Él nos manda, que son la santidad, la integridad, que nos apartemos de la idolatría, que vivamos vidas entregadas a Dios, vidas de servicio a Dios, vidas de amor al prójimo. Y esos son los contextos en los cuales encontramos los mandamientos de Dios en todo el Nuevo Testamento. Vamos a seguir explorando eso en la carta de los Romanos, capítulo 4. Bueno, vamos a ver Filipenses brevemente hoy y vamos a avanzar. Pablo comienza dando gracias a Dios por esta iglesia. Pablo está en la cárcel injustamente por predicar a Jesús. Y Pablo, aún estando en la cárcel, encuentra un motivo de gratitud. Y creo que eso nos desafía a nosotros también porque enfrentamos retos, enfrentamos luchas en esta vida. Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Y dice el apóstol Pedro que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Porque está escrito de que aquellos que aman al Señor van a padecer persecución, que vamos a padecer pruebas en ocasiones en nuestra vida. Entonces es importante cuando vienen las pruebas en nuestra vida, pausar, conectarnos con Dios, decirle a Dios cómo nos sentimos. Él dice, ven a mí si estás trabajado y cargado, porque yo te daré descanso. Dios te puede dar descanso, búscalo en tu vida. Y que pensemos en las razones por las cuales podemos estar agradecidos. A veces pasamos desilusiones, traiciones, que las cosas no salen como quisiéramos. Y es en esos momentos cuando uno tiene que pausar y contar sus bendiciones. Señor, gracias porque estoy con vida. Señor, gracias porque tú me has dado la oportunidad de hacer una diferencia con mi vida. Gracias, Señor, porque tuve un accidente, pero estoy vivo. Gracias, Señor, porque a pesar de la enfermedad me fortaleces. Y Pablo le da gracias a Dios por la vida de sus hermanos en Cristo filipenses, a pesar de que estaba aislado, de que estaba en prisión, siempre oraba por ellos. La oración es muy importante. La oración cambia las circunstancias muchas veces porque la oración es hablar con el Dios que tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Así que no te canses de orar. Pero hay ocasiones en que Dios no cambia las circunstancias. Hay momentos en que Dios permite que pasemos por situaciones difíciles y es en esos momentos en que Dios a través de la oración, si no cambia las circunstancias, Él cambia nuestro corazón y nos empieza a dar sabiduría, a comprender por qué es lo que Dios quiere hacer con ese aguijón en nuestra vida en los momentos que lo estamos pasando. Y Pablo aprendía a dar gracias siempre que se acordaba de ellos. Creo que es importante orar por nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, si tú conoces a alguien que se ha desanimado, que ya no lo has visto conectado en los servicios, que has visto que se ha enfriado en la fe, ora por esa persona. Dile, Señor, trabaja en el corazón de esta persona. Manifiéstate a él, muéstrale, Señor,
que él se reconecte contigo. Señor, ten misericordia de lo que él está pasando, ayúdale. Y tú puedes llamar a esa persona, orar por ellos, animarles en la fe. Dios puede usar tu vida para hacer una diferencia grande. Qué importante es la gratitud y orar unos por otros. Hermanos, estemos orando unos por otros. Y dice el verso 4 de Filipenses 1, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Pablo estaba en prisión, pero aún en prisión, él doblaba sus rodillas y estaba orando con gozo. O sea, orando con alegría, acordándose de cómo Dios alcanzó a esa mujer vendedora de púrpura Lidia, de cómo Dios alcanzó al guardia de la cárcel que vino, que creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo él y toda su casa en Hechos 16. Él estaba orando por todos estos creyentes que él había visto transformados por el poder de Dios. Y cuando se acordaba de ellos, se acordaba de la fidelidad que Dios tuvo con ellos y tenía gozo en su vida. O sea, a pesar de que él personalmente estaba viviendo algo difícil, él podía gozarse por las cosas buenas que Dios estaba haciendo o había hecho en la vida de los demás. Qué gran lección para nosotros. Y dice el verso 5, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, Pablo les dice, desde el primer día en que yo llegué con ustedes, les anuncié el Evangelio, vinieron a Cristo, ustedes decidieron participar conmigo en el Evangelio. ¿De qué manera? Bueno, orando por Pablo, pero de una manera más práctica, de una manera tangible. Hay gente que piensa, tristemente ha habido muchos abusos en las cosas de Dios por gente que usa las cosas de la fe como fuente de ganancia, por gente deshonesta. Y dice en la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 2, habla de que hubo falsos profetas entre el pueblo, como los habrá entre ustedes. Dice que tomarán la piedad como fuente de ganancia y harán mercadería de vosotros, dice Pedro. Y es verdad que por causa de esos malos ejemplos, la gente tiene una mala, hay gente, sobre todo los que no tienen al Señor o los que han visto un muy mal ejemplo, tienen la idea de que la iglesia es como un negocio, que quieren agarrar el dinero de la gente, cuando la realidad, la iglesia existe para servir a la gente, para llevarles la esperanza de Jesús, para enseñarles la palabra de Dios, para enseñarles a cómo tener una relación con Dios, cómo sanar relaciones, cómo tener a Cristo en sus vidas, en sus familias. Y claro que una iglesia requiere gastos para poder sufragar las cosas que suceden en la iglesia, para que se pueda rentar el edificio donde la gente se reúne. Ahora, podríamos no tener edificio, claro, podríamos reunirnos en las casas y de hecho lo hacemos, pero lo cierto es de que cuando nos reunimos más de 30 personas o 50 o 100 o 200 o 1000 personas, no se puede uno reunir en las casas porque no cabe. Entonces es un asunto de administrativo práctico de que se requiere un lugar para congregarse regularmente y ese lugar cuesta. Y también cuando Dios llama a una persona de tiempo completo y esa persona tiene su carrera, tiene su trabajo, tiene su negocio y responde al llamado de Dios, nosotros como iglesia tenemos que ver que esa persona, siempre y cuando sea llamada por Dios, sus intenciones sean sinceras y puras, cuando esa persona se dedica a servir al Señor, tenemos que sostenerle. Y hay gente que dice, bueno, pero es que Pablo mismo, él hablaba de que sus manos le habían servido para trabajar. Es cierto, a los corintios Pablo les dice que él decidió no ser una carga para ellos económicamente. Y era muy lógico, cuando Pablo llegaba a un lugar, obviamente que él no llegaba recogiendo ofrendas, sería ridículo. Él llegaba hablándoles a la sinagoga judía, mostrándoles con la palabra de Dios, con las escrituras, que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido por los profetas, que vendría a salvarnos, a rescatarnos de nuestros pecados. Y obviamente que Pablo no iba a llegar a la iglesia nueva y decirles, por cierto, ahora que creyeron en Jesús vamos a levantar una ofrenda, porque la gente precisamente lo hubiera acusado de ser un charlatán o de ser un mentiroso o de usar las cosas de Dios para lucrar. Y por eso Pablo en Hechos, me encanta ese pasaje, en Hechos 20, dice, ni plata ni oro he codiciado de nadie. O sea, Pablo había sido un ejemplo y él mismo había dicho que sus manos le habían servido para trabajar y también para que demos a los necesitados. Pero es cierto bíblicamente que el cristiano tiene el deber de apoyar su iglesia local, las misiones. Por eso dice en 1 Timoteo 5, 17 al 18, citando al Señor Jesucristo, dice, no pondrás bozal en el toro cuando está trillando o trabajando, porque digno es el obrero de su salario.
Y dice en Lucas 8, capítulo 3, que Jesús mismo era sostenido por mujeres ricas que tenían los medios económicos, y por eso Judas, que estaba entre los 12 y administraba el dinero, robaba él de ese dinero con el cual era sostenida la misión de los apóstoles de Jesús. Pero es algo absolutamente bíblico, y Pablo, por eso tengo un ejemplo aquí a los Corintios, en 2 Corintios 11, 8 al 9, le dice: a otras iglesias despojé. O sea, Pablo les reclama a los corintios y les dice: ¿cómo es posible que todo el tiempo que yo estuve con ustedes, los años que yo dediqué para ustedes, nunca me sostuvieron financieramente? Pablo les está reclamando en tristeza, en agonía. La verdad que la iglesia de Corinto era una iglesia bien ingrata, porque Pablo les llevó el evangelio en 1 Corintios 18. Perdón, disculpen, en Hechos capítulo 18. Y Pablo les dice: ¿quién es soldado a sus propias expensas? ¿Quién es un agricultor que trabaja en el campo y no come del fruto de lo que trabaja? Y Pablo menciona de que es necesario que los creyentes sostengamos a aquellos misioneros que han respondido al llamado, aquellos pastores que de verdad son sinceros y que han dejado a un lado sus trabajos para servir al Señor. Y aquí dice: despojé otras iglesias. Porque hay gente que dice: no, Pablo trabajaba y todo aquel misionero o pastor que recibe un apoyo es un vividor, es un mentiroso. No, 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 no es cierto. Tienes que ver lo que la Biblia dice de este tema, y por eso en el Antiguo Testamento el diezmo era para sostener a los levitas y a los sacerdotes, que Dios se había encargado de asegurarse que el culto a Él o la adoración a Él entre el pueblo fuera algo que era realizado con excelencia, con entrega, con un grupo dedicado de personas y sostenido para que el servicio a Dios fuera realizado entre el pueblo. Y esa fue la ley de Dios en el antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, obviamente estamos bajo Cristo, no estamos para obedecer la ley, sino para apoyar lo que Dios hace en su obra. Y dice el verso 9: cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron, ¿de dónde? De Macedonia, le dice a los corintios. ¿Sabes de qué iglesia estaba hablando? De la carta que estamos estudiando, de la carta a los filipenses. Los filipenses eran la ciudad más importante de esta provincia griega, bajo el Imperio Romano, esta provincia griega que se llamaba Macedonia, y prácticamente la ciudad más importante de Macedonia era Filipos. Entonces Pablo le dice a los corintios: yo no fui carga para ustedes, pero cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. O sea, Pablo dijo: ustedes no me quieren apoyar, está bien, yo estoy aquí por amor a ustedes, porque quiero que Cristo sea formado en sus vidas, no porque yo esté buscando nada de ustedes. Pero sí es verdad que ustedes fueron irresponsables conmigo en sostener la obra que Dios está haciendo, porque les llevé el evangelio, y los que suplieron esa necesidad fueron los filipenses. Y es por eso que en el texto de Filipenses 1:5 dice: oro por ustedes con gozo. Pablo amaba a la iglesia de Filipos. Dice: porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, habían sido partícipes con Pablo, habían tenido parte en sostener la obra que él había hecho para el Señor. Qué importante, y de verdad nos da ánimo, porque cuando nosotros como iglesia apoyamos la traducción de la Biblia, por ejemplo, al Mixteco en México, o cuando apoyamos a misioneros que están en el Ecuador, que están, gracias a Dios, nuestros hermanos Cristian y Eva, están levantando ya la iglesia, los hermanos localmente, y es una pareja entregada al Señor. O cuando apoyamos misioneros a través del programa cooperativo misionero. Qué lindo, porque la Biblia dice que aunque nosotros no estemos yendo a esos lugares, o a la India, o llevando el evangelio a diferentes países, en Tailandia, por ejemplo, en Vietnam, nosotros somos partícipes en el evangelio. Entonces creo que es muy importante, en cuanto a las misiones o la expansión del reino de Dios, que participemos de tres maneras. Número uno, orando. Dice el Señor que oremos, que Dios levante obreros para su obra, porque la necesidad es mucha, pero los obreros son pocos. Hay que orar por misioneros, por pastores, que Dios levante siervos de Dios y siervas de Dios que aman a Dios y que son útiles para Dios. Número dos, tenemos que apoyar las misiones financieramente. Ahí es donde se nota dónde está nuestro corazón. Es algo que nos cuesta, pero algo que Dios promete bendecir, y que Dios usa eso de todos nosotros para que la obra de Dios avance. Y número tres, no basta solo con orar y con dar a las misiones. También es importante que estemos en misión con Dios,
sabiendo que Dios quiere usar tu vida y mi vida, que el evangelismo es un privilegio poder decirle a alguien, sabes que Dios cambió mi vida y te quiero compartir lo que Dios hizo en mí, porque Él puede hacerlo en tu vida también. Y si te preguntan, a veces la gente tiene miedo, ¿y cómo voy a decir qué si me preguntan, qué si no sé qué responderles? No te preocupes, Dios te va a ayudar, pero claro, capacítate, lee la palabra de Dios, solamente comparte lo que Dios ha hecho en tu vida, equípate poco a poco para que pueda ser útil en las manos de Dios. Bueno, qué bonito lo que hoy recordando lo que vimos ahorita en estos versículos es que no importa la circunstancia en la que estemos, siempre podemos tener gratitud a Dios, así estemos en el hoyo como Pablo que estaba en la cárcel, podemos tener gratitud a Dios. Cuenta tus bendiciones si estás pasando un momento difícil. La segunda cosa que vemos es de que Pablo oraba, intercedía por otros. Hay que orar con gozo por hermanos en Cristo que amamos. Ora por tu iglesia, ora por tus líderes, ora por tu líder de grupo de vida, ora que la palabra de Dios se expanda, ora por pastores, ora por siervos y siervas de Dios que Dios levante entre nosotros. Oremos por nuestros hijos, nuestra familia, pero Pablo oraba con gozo por ellos. Y en tercer lugar, ver que cuando nosotros somos partícipes financieramente y fieles con Dios en lo que nos cuesta, porque es un área que Dios dice, pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, que demos ese paso de fe y obviamente que veamos un lugar responsable, un lugar que hay integridad, que están apoyando la obra de Dios, que están apoyando a los misioneros, seamos parte, porque esa es una importante parte de nuestro corazón. Dice Jesús que donde está nuestro tesoro, las cosas que valoramos, que guardamos, ahí es donde está nuestro corazón. Y dice la Biblia que cada uno debe dar, no con tristeza, ni por sentirse obligado, sino que cada uno debe dar según Dios pone en nuestro corazón. Y si Dios pone algo en tu corazón, sé fiel en cumplir eso. Y dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Y si Dios ama al dador alegre, es que Dios le bendice. Es que Dios se siente contento de que nosotros tengamos en nuestro corazón conciencia de que la obra de Dios necesita nuestro apoyo para avanzar. Espero que este tema haya sido de mucha ayuda, de mucha bendición para tu vida, que sea de ánimo. Yo te animo a que sigas adelante en Cristo. No te dejes de congregar, ora, congrégate con tu iglesia y sigamos adelante, porque Dios es fiel, porque como decían los discípulos, Señor, fuera de ti, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Y esa es la verdad. Fuera del Señor no hay esperanza. Fuera del Señor hay un mundo de cabeza que no sabe ni a dónde va. Nosotros sí sabemos, tenemos la guía de Dios, así que sigamos adelante. Les mando un abrazo grande, que Dios les bendiga. Estemos orando unos por otros, orando por nuestra iglesia, conectándonos en nuestros grupos de vida. Si quieres conectarte en un grupo y no te has conectado, por favor escríbenos, tuiglesiavida.com. Si este video fue de bendición para tu vida, compártelo con otros para que pueda ser de ayuda. Muchas gracias por su tiempo, les amamos, les mandamos un abrazote. Hasta luego.